se tome vacaciones y demás, que se aprobaron, entre otras leyes, bueno, sí. la Un triste folclore, ¿no? Bueno, un triste folclore. ¿Acá se enciende la máquina acá? No, a ver qué pasa. Ahí una vez las legislativas y una vez aprobado el presupuesto, se desarma lo que estaba conteniendo todo, que era una tasa de interés a 30% a 30 días. Eso, obviamente, si el único negocio en el país es prestarle al Estado, jamás va a ser negocio el sector privado. Entonces, eso estaba llevando a una situación ridícula, para peor, de que el Estado, para que pueda pagar 30%, tiene que devaluar. Entonces es un perro mordiéndose la cola, no se frena así la inflación. No se frena la inflación subiendo la tasa de interés si nunca cortás la creación de dinero. Vos podés, si querés subir la tasa de interés, pero cortás la creación de dinero. Si no la cortás, no la subas porque te estás mordiendo la cola. Entonces, eso es lo que se desarmó recién. Sí. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El desarme del esquema de tasa de interés más reales, donde el Estado no sea una timba a corto plazo. Si querés hacer negocios, buscarlos en el sector privado. Y bueno, y después dejar margen para eso y un tipo de cambio más real. El dólar es un precio más de la economía. Si todo subía, todo sube. Vos dijiste timba. Maestro de Periodismo y Economía, Fernando Alonso, dice, ahora, vamos a hablar de esto después, pero ahora se va a poder acceder a dólares en muchos lugares donde antes no se hacía. Lo acaba de aprobar el Banco Central. Esto es para después. Pero también quería decir algo respecto a esto. Sí, en ese gráfico hay que tener en cuenta que el 28 de diciembre se anuncia que la meta de inflación, que para este año iba a ser 10, se sube a 15. No vale jugar con el Día de los Inocentes, ¿no? No, pero ese día, fácil, esa suba de la meta de inflación le dio margen al Banco Central para bajar la tasa de interés. Entonces el dólar ajustó. Eso es a qué se debe la corrección del dólar. Hay una política monetaria que va a ser menos ansiosa con la señal de la tasa de interés a la velocidad a la que quiere bajar la inflación. Ahora, redondeando un poco lo que decía Ramiro, a mí me parece que la inflación no es solamente por la emisión monetaria y el déficit fiscal, eso es una parte. Ahora, hay un tema que es expectativas. En la Argentina, el traslado a precios se replica automáticamente. La inflación pasada y la presión de costos se replica automáticamente en precios, justamente porque no hay un ancla creíble. Y por otro lado también está la suba de tarifas. La suba de tarifas que estamos teniendo en los últimos 2 años, eso también impacta la inflación en el corto plazo. Martín, entonces me parece que es más complejo el proceso. Vamos a ir con la función docente. Para la próxima placa, Martín Alfier nos puede ayudar a explicarla. ¿Te parece, don Fernando Moreno? Sí, claro, la compartimos. Acá está. Sí, a ver, un poco en base a lo que veníamos diciendo, el cambio de metas de inflación que le da margen al central para poder bajar la tasa de interés es el que explica esto. Yo lo que me parece interesante remarcar es que la inflación, no hay una solución mágica para controlar la inflación, eso tiene que estar claro. Pero lo que sí se espera un poco del gobierno son señales más claras hacia dónde apunta y cómo va a llevar variables tan sensibles como por ejemplo el tipo de cambio. Yo creo que estos cambios que se hacen en la meta de inflación, que no se comunican bien, que el Banco Central sube la tasa de interés después de las elecciones y después a los 2 meses cambia la meta para bajar la tasa de interés. Hay desmanejos en la política económica que terminan generando capaz estas situaciones en las cuales en vez de estar tranquilos porque decís, bueno, el Banco Central tiene reservas, Argentina tiene una posición externa hoy con desequilibrios pero con las reservas suficientes para hacer frente a un problema externo. Frente a eso hay un desmanejo económico que genera estos ruidos y el problema que, un poco lo que decía Federico acá, es que sube tarifas, sube el dólar. Entonces, si se busca... Los tres coinciden en que el gobierno, muchos marcaron octubre, y incluimos el último tramo del año anterior, los tres coinciden en que el gobierno hoy, el problema no es político, sino que es económico, aunque estén conectadas las decisiones. No sé si se puede separar eso, me parece que la política económica, hay un problema político y muchos un problema opositores económico. Lo ven así, dicen, no, el problema es económico. Es que había una pulseada, es una pulseada esto. Estaba la visión de jefatura de gabinete, donde quería encontrar espacio para bajar un poco las tasas, que no se enfríe la economía y poder subir el dólar para dar más competitividad. Y el Banco Central... Cuando decís enfriar la economía, ¿decís que no baje el consumo? Exactamente. Por eso quería encontrar espacio para bajar la tasa, pero el Banco Central estaba con una meta de inflación muy ambicioso que no le daba espacio para bajar la tasa de interés. Separemos, a ver, lo económico es el déficit fiscal, 7 puntos del PBI, hay que financiarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Deuda o maquinita? Eso es lo económico. Lo político es, bueno muchachos, dado este déficit fiscal, si no nos queremos endeudar hasta el moño, tenemos que hacer un ajuste. ¿Cómo hacemos el ajuste?
Eso es lo político. Están las dos variables en juego. En este ahora, país... ¿no se está haciendo el ajuste en este momento? Pero por supuesto que no. ¿No? No. ¿Esto no es ajuste? No. Bueno, la presión fiscal, por otro lado, ¿qué papel juega en todo esto? Primero... No, está bien. Si vos decís que no es ajuste... Hay un cierto ajuste, Los trabajadores que están siendo despedidos no van a estar conformes. No hay primero no hay que hablar del ajuste y que lo va a pagar el trabajador despidiéndolo. No es así la realidad. La realidad es que teníamos subsidios ridículos en toda la economía, que para pagarlos había que emitir billete. Como si la maquinita es una máquina de solucionar problemas y no. Pero, a ver, ¿los tres son egresados de universidades privadas o nacionales? No, nacionales. De la UBA. La UBA. Bueno, si un gobierno llega y piensa que la educación universitaria no es negocio, ninguno de nosotros está trabajando acá. Y el ajuste parece ser que está atendiendo a esto. No. Yo entiendo que hay decisiones que son elementales del modelo económico, pero ¿no te parece que no hay ajuste? El Estado argentino, desde su creación, tiene educación y salud pública gratuita. Cuando pesaba 10 puntos del PBI, 20 puntos del PBI, 30 puntos del PBI y 40 puntos del PBI. Así que no está en discusión la educación y la salud en Argentina. Es algo, de hecho, desde que es 10 puntos del PBI, que hay educación y salud. Así que algo estamos haciendo, y lo que estamos haciendo justamente fue el despifarro que se hizo en los subsidios, que se regaló plata a quien no la necesitaba, a punto tal que un momento Cristina, cuando empezó a intentar desarmar los subsidios, orgulloso contaba de que le sacaba los subsidios a los casinos. O sea, en vez de decir, pará, estuviste financiando a los casinos tantos años y me decís con orgullo que le acabás de sacar los subsidios. Entonces, la política de subsidios generalizados destruyó al Estado y se está intentando salir de esa situación. Ahora, más allá de los subsidios, ¿no? Porque cuando se habló de sacarle el subsidio a los servicios, ¿no? A la luz, al gas y todo lo demás, se sacaron los subsidios, pero además aumentó. Sí. Digo, o yo estoy errado. No. Además están subsidiadas empresas de energía, empresas de transporte. No Ese terminamos más. es un punto. Cuando devaluás, Sí. hay muchos subsidios que están atados, como es en el caso de energía eléctrica, al dólar. Entonces, si vos bajás subsidios y aumentás tarifa, pero subís el dólar, de vuelta necesitas más recorte en subsidio para poder llegar al mismo ahorro fiscal. Entonces, ese es un problema que hay que tenerlo. Me parece que el gobierno está haciendo lo que puede y está tratando de hacer un ajuste gradual. No tiene margen político ni social para hacer terapia de shock. Según esto, dieron marcha atrás a aquella idea del ajuste todo junto y después son todas bonanzas. Sí. Ahora va todo gradual, es decir, no resultó. No tienen margen político para hacer un ajuste fiscal. Pero sin embargo, la con gente terapia los de apoya, es decir, fueron a una elección en octubre y ganó, este gobierno ganó. Pero el gobierno viene haciendo, como decía Ramiro, hasta el 2016 ni gradualismo fiscal, sino que era inacción fiscal. Recién este año vamos a empezar a ver un ajuste fiscal de un punto, y si no hace ese ajuste, cuando vaya a tener que pedir plata, le van a pedir una tasa de interés más alta. Entonces es un gobierno que tiene que... ¿Más plata? Más tasa de interés. No, digo, pedir más plata. Sí, más el gradualismo fiscal significa que se tiene que endeudar. Bueno, igual, a ver... Pará. Sí. Hicimos la recorrida de lectura de placas, tenemos esta para vos, Ramiro. En 4 días la moneda americana subió casi 80 centavos. ¿Qué te sugiere? Que no es que subió la moneda americana, que bajó el peso. A ver, lo que quiero decir, Sí. Mi tío el que Mingo- se está mi tío devaluando, Mingo- mi tío Mingo, que es jubilado, se está desmayando. Imagínate todas las monedas internacionales en este valor, ¿no? Sí. Y la que se cae es el peso. Entonces vos estás acá y decís, ¿subieron el resto? No. Si te tomás distancia te das cuenta que no es que subieron. Vos desde adentro vos te crees que suben todas, no. Si te tomás desde afuera te das cuenta que la que cayó es el peso. Sí, a ver, El valor del peso pierde valor justamente por la creación de le digo maquinita porque se resume y es algo que los argentinos entienden. Porque quien vive en Argentina vio cómo se le pusieron 13 ceros a la moneda. 13 ceros se le Sí. puso a la moneda. Con el mismo jueguito. Tengo- con el mismo desmadre Sí, pero fiscal. en esa Toda la carrera vida lo mismo. tengo australes guardados. ¿Cómo? Ustedes no habían nacido, yo tengo australes guardados, plan primavera y demás. Pero lo que digo... Otra estafa es, el Estado te va estafando y cada cero que pone en la moneda es una estafa que le va haciendo y sacando ahorros al sector privado. sí, no, para mí uno de los problemas también a marcar en este contexto es el tema del endeudamiento externo. El país está emitiendo deuda externa a un nivel récord, es uno de los países que más deuda externa emitió, que más bonos en dólares emitió,
Y esto, digo, tiene un problema en el mediano y largo plazo, porque esa deuda no hay que pagarla toda, pero no te van a prestar infinitamente. Pero entonces, entras en un veraz ahí. No, obviamente En un veraz internacional y global. este ritmo de deuda no se puede sostener, y lo que yo creo es que la cuestión fiscal, además de la discusión del gradualismo, a mí me parece que también hay que poner el ojo en cuáles son los sectores que pierden y cuáles son los sectores que ganan frente a los cambios fiscales, porque, por ejemplo, vemos lo que fue el cambio en la fórmula de actualización de los saberes jubilatorios, en el cual se planteó básicamente un ahorro fiscal en base al cambio de la fórmula y, al mismo tiempo, por ejemplo, se quitaron las retenciones a las exportaciones mineras. ¿Jubilados pierden contra la escalada de incremento de medicamentos? A ver, hay un problema ahí que es que el IPC, los precios que se toman para actualizar la canasta el haber jubilatorio, no tienen en cuenta necesariamente los gastos de los jubilados. Digamos que con la actual fórmula se mantiene el poder adquisitivo, es cierto que se mantiene el poder adquisitivo, pero hay que ver si esta disparada inflacionaria puede generar aumentos en ciertos bienes de consumo sensibles de los jubilados que terminen generando una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, la discusión ahí, además de lo fiscal y del gradualismo y de buscar un equilibrio macroeconómico, también tiene que ser qué sectores ganan y qué sectores pierden en este reequilibrio fiscal. Hagamos un punto. Vamos a hablar ustedes de este tema. Quiero conocer tu versión. No, me gusta que diga que hay que evitar el endeudamiento, porque eso implica también que me está diciendo que hay que hacer un ajuste. Si no, sería contradictorio. No, a ver, me parece que hay fuentes de endeudamiento más sanas que otras. Yo creo que se podría buscar, por ejemplo, mayor endeudamiento en pesos que en dólares, porque cuando vos te endeudas en dólares, te comprometes de una moneda extranjera que no emitís, y eso te genera en el largo plazo mayores problemas, por ejemplo, que una emisión en pesos. Ahora, muy linda. ¿Se puede solucionar esto sin presión tributaria? Digamos, porque ahora en la Argentina tenemos la presión tributaria más alta de la historia. Bueno, porque justamente el aumento constante del gasto público, cuando yo te decía que arrancamos con un estado de 10 puntos del PBI, terminamos en el siglo XXI con un estado de 40 puntos del PBI, que no sabemos ni cómo financiarlo, en la vorágine, en la locura macroeconómica, vamos y también aumentamos mucho los impuestos, lo cual hace que el sector privado no pueda ni siquiera competir, obviamente, ni en el exterior, y la única manera que puede sobrevivir con semejante presión tributaria es cerrando la frontera, es decir, retenciones, impuestos al comercio. Por eso Argentina es el único país del mundo que en las últimas 2-3 décadas no hizo ningún acuerdo comercial. El único que hicimos fue con Brasil, con el Mercosur, y que es extender esa gran muralla entre Argentina y Brasil. El resto del mundo hizo negociaciones comerciales con todo el mundo, abrió su economía, y para abrir la economía de manera inteligente vos necesitas tener impuestos que no maten al sector privado y que puedan competir en el exterior. Acá no vamos por la fácil siempre. No compitas, cerrá la economía y vamos a ver quién sobrevive en esta jaula con 40 millones. Evidentemente no sobrevivimos todos con 40 millones. Hablando de con la jaula esta. Jaulas, crédito hipotecario, los que le pregunto al docente, a Furiase, tenemos una placa sobre créditos hipotecarios y sobre esa placa vamos a consultar acerca de esta alternativa, del sueño del techo propio. Ya lo tenemos en diciembre, con $1 millón de pesos se compraban $57.000. Hoy, con el mismo dinero, se compran 50.000. Hay una diferencia de $7.000, ¿no es cierto? Esa es la falencia, ¿no?, de tener un mercado de vivienda donde están los precios de la vivienda dolarizados, los créditos se dan en pesos, entonces eso genera, por eso es importante la velocidad a la que se da la devaluación, porque esto genera ciertos descalces y termina frenando el mercado hipotecario. Vos buscás una devaluación para ganar competitividad, pero después tenés traslados a precios en productos sensibles, alimentos, medicamentos, y se te complica el crédito hipotecario, porque pierde poder adquisitivo en dólares, tu préstamo en pesos, claro, cuando tenés precio de la vivienda en dólares. Entonces, vale destacar que los créditos hipotecarios hoy por hoy te lo están dando los bancos que tienen componente del Estado, ¿no? Los bancos privados prácticamente lo único que hacen es vender servicios. No te dan ningún tipo de crédito, a no ser que sea un crédito personal con una tasa del 55.000%, tasas imposibles de pagar, ¿no es cierto? Sí, y además consideremos que el que accede a un préstamo hipotecario hoy va más allá de razones económicas a una cuestión de fe, de creer porque sí, porque está atado a variables que están, digamos, se están desmadrando. Por eso el crédito UVA ajusta el capital a la inflación y una devaluación rápida puede ir trasladándose a precios en cuotas. Entonces, para el que ya sacó el préstamo hipotecario, tiene que estar atento que estos meses donde vamos a tener suba en transporte, en electricidad, en gas y cierto impacto de la suba del dólar,
me parece que ahí el ajuste del capital puede estar complicado. ¿Por qué Brasil casi que no habla en dólares, inclusive para comprar valores inmobiliarios o bienes inmobiliarios, mejor dicho, y la Argentina tiene atado su mercado inmobiliario a la cotización del dólar? Porque en Brasil tuvo 15 años de tener una tasa de interés que pasaba por 10 puntos a la inflación. Entonces, con esa tasa de interés generó que la gente deje de mirar el dólar y empiece a mirar la moneda brasileña. Por eso tuvo un costo. Poner una tasa de interés muy alta, 10 puntos en promedio durante 20 años arriba que la inflación, terminó atrasando el real, complicando la competitividad de la industria en Brasil y aumentando el déficit fiscal, porque el Tesoro se financiaba emitiendo deuda que ajustaba la tasa de la política monetaria. Entonces generó un déficit financiero muy grande. ¿Quién cosechó el fruto de ese sacrificio? Porque digo, estos días estuvimos viendo a Lula, ¿no es cierto?, que iba a ser procesado y demás, y sin embargo la gente salió a la calle a apoyarlo. Digo, ¿lo cosechó él a ese sacrificio? Políticamente, quiero decir. ¿no Políticamente, en realidad, Lula lo que hizo fue tener un sistema financiero que pueda compensar eso. Entonces, los bancos, los préstamos a tasas subsidiadas en Brasil, hoy explican la mitad del sistema financiero. Entonces, Brasil pudo desarrollar un sistema financiero desde el lado del sector público, lo que es el Bandes, para el lado de las empresas, y la Caixa para el lado de los préstamos hipotecarios, que compensen, que hagan subsidio de tasa de interés y pueda compensar esa tasa tan alta que tenías por una política inflacionaria muy ambiciosa. Sí, digo, por eso es importante en una economía argentina que es una economía bimonetaria, se llama, es decir, que la gente piensa tanto en pesos como en dólares. Esto tiene que ver con una historia económica, como todos sabemos, pero dado eso, el gobierno tiene que tener un ojo importante en la evolución del dólar. No es un precio más que puede subir y bajar con una velocidad como pretende el Banco Central diciendo, no, el dólar flota. Entonces, como flota, la gente deja de pensar en dólares. Todo lo contrario. Cuando se mueve así el dólar, todos estamos pendientes de los movimientos del tipo de cambio del dólar. Ramiro. Pregunto, ¿qué Banco Central logró sostener el precio del dólar al precio Pero que se les ocurra? hablemos de hoy, porque el que se ¿Quién? puso la vara Bueno, alta fue este uno. gobierno. ¿Cómo? Te digo, hoy vos gestionás un préstamo hipotecario y a lo sumo te llega a los 60 días, ¿correcto? Claro. No es el camino para impulsar el crédito. El camino para impulsar el crédito es frenar la inflación. Lo Está estamos bien. viendo. Lo que pasa es que devaluando, Estamos viendo que de- apenas de- arrancó esto y ya tenemos problemas. devaluando no se Insisto, frena la inflación. No lo puede decir el Banco Central el precio del Pero el del presidente dólar. Macri dijo Pero en lo campaña muestra la que historia, el no problema es que lo sencillo digo es la yo. inflación. Está bien. El presidente Macri, no un periodista ni ningún dirigente de la oposición, dijo, el problema más sencillo es frenar la inflación. A ver, para que sea los sencillo errores de frenar la habló de un inflación, semestre, ¿no? Errores de diagnóstico, como hablamos antes. Subestimó lo difícil que es bajar la inflación cuando tenés que subir tarifas, cuando tenés déficit fiscal y cuando tenés el chip de la gente mirando el dólar. Eso Claro. no se cambia de la noche a la mañana. Sí. Entonces se subestimó los problemas y los obstáculos que tiene Argentina para bajar la inflación y además hay que tener en claro que para bajar la inflación hay que hacer un sacrificio. Bueno, les propongo algo, así al aire, que me va a ayudar la producción. El Banco Central, palabras más, palabras menos, acaba de aprobar que a partir del 1 de marzo, lugares no tradicionales para el intercambio de divisa van a estar habilitados. 1 de marzo, cadenas de hipermercados, artículos del hogar y otros van a poder operar con esta divisa. Algunos dicen, entra la dolarización por la ventana. ¿Es riesgo? ¿Asume un riesgo más el gobierno? A ver, bueno, Ramiro, sí. el dólar tiene que ser libre y lo tienen que transaccionarlo quien quiera. Sí, pero ir a comprarlo a que en el supermercado te ¿Por lo qué cambien. no? Es un producto más. A ver, ¿Pero no te parece que estás dolarizando la economía? No. Lo que dolariza la economía, si se dolariza, es que le faltemos el respeto a nuestra propia moneda, al peso argentino. Si no cuidamos las cuentas públicas como sociedad, no vamos a tener una moneda sana. Entonces, nosotros hacemos todo al revés. Tenemos una moneda que sabemos que es producto del déficit fiscal, decimos no hagamos el ajuste y vayamos a buscar el dólar. Todo al revés hacemos. a ver. Martín, vos estás de acuerdo, ¿no? Sí, no, a ver, a riesgo de que Ramiro me serte a la yugular, yo creo que el Estado tiene que tener un rol importante en lo que es la administración de la moneda en un país tan sensible como esto. ¿Por qué? Porque como bien dice Ramiro, todavía la economía tiene ciertos problemas estructurales, problemas heredados. Entonces, hoy el humor de los mercados internacionales es prestarle al país. El día de mañana, si ese humor de los mercados cambia, vamos a tener un problema externo. Y puede llegar a haber un problema de corrida cambiaria. No hoy, pero en el mediano plazo puede suceder. Entonces, si vos liberalizás totalmente la compra y venta de dólares a cualquiera que pueda acceder, e inclusive
en parte como incentivás que más comercios puedan hacerlo, yo creo que entre una situación de riesgo, ese shock, esa corrida se puede amplificar. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber ciertos controles de capital, como se dice en la economía. Pero bueno, es una visión pero digamos, mía. convengamos en algo los tres. No nos prestan dinero a la Argentina en una caritativa acción al estilo UNICEF. No, nos prestan porque las tasas que ofrecemos son muy atractivas. Argentina paga 6% en dólares, Estados Unidos esa misma tasa es de 2,5%. Argentina en pesos ofrece tasas de LEVAC en 27%, entonces son unas tasas de interés muy atractivas para el inversor internacional. Pero también es verdad que Argentina tiene baja deuda todavía, se está endeudando rápido, pero el total de la deuda que flota en el mercado todavía es baja y eso le da al gobierno cierto tiempo para hacer gradualismo fiscal y tratar de no hacer un ajuste fiscal desde el lado del shock. ¿En qué porcentaje empieza a ser alta? Es decir, vos decís estamos en una deuda baja. ¿Cuánto por ciento más tiene que elevarse para que empiece a ser preocupante? Sobre todo para el que nos está escuchando con un té de tilo al lado, ¿no? Exactamente. Que no llega a fin de mes, digamos. No, creo que Argentina crece la deuda básicamente en lo que es el déficit fiscal. 3-4 puntos por año. Tiene una deuda con el mercado más o menos del 25-30% del producto. Entonces, tiene que tratar que esa deuda no pase 40% del producto. Para eso, tiene que hacer algo, lo que viene diciendo Ramiro, tiene que bajar el déficit fiscal 1 punto por año. ¿Es políticamente antipático, Ramiro, tener que tomar estas medidas? Más allá del duranbardismo. El gradualismo no es una elección del gobierno, es una consecuencia de tener minorías en ambas cámaras. No es una elección, no es que llegó al gobierno y dijo yo quiero hacer gradualismo porque soy bueno. No, pero el último no tiene margen para hacer porque como vimos en diciembre, si se activa el Congreso para buscar mayorías, para intentar negociar en prolijar las cuentas públicas, arrancan los piedrazos. Pero pero ahí me corres por izquierda, yo te estoy diciendo, te podría contestar. A los piedrazos que no fueron para la mayoría y la represión brutal, me responden con un megadecreto. No me quiero poner en abogado de la oposición, pero digo, hay una serie de responsabilidades. Le reitero la pregunta que hice off the record. ¿Hay un momento que el ministro de Economía pasa a ser el presidente o el núcleo duro de la política que necesariamente no tiene el manejo de la técnica económica? Mirá, llegamos a la situación que discutimos, ese decreto que hablamos es burocracia pura. Es intentar sacar la burocracia de este Estado gigante que es un elefante que no le deja moverse al sector privado. Intentar achicar la burocracia. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en achicar la burocracia. O sea, Argentina, lamentablemente, tiene 2 visiones de país. Una que apunta, creo que a la OCDE, la otra creo que apunta a Venezuela. Por algo Cristina le daba premios a Maduro. Premios internacionales, honores de San Martín a Maduro. Después, entonces, no se puede. ¿Cómo se hace como para decir, no, muchachos, a ver, evidentemente eso termina mal. Intentemos hacer lo que hace el resto del mundo, que más o menos funciona. Ahora, yo te pregunto esto. Como economista, si vos te contrata, no sé, o te asimila un gobierno, si vos hablas mal de tu antecesor, el que te puso en tu cargo, te contrató, te va a pedir soluciones de aquí en más. Digamos, había muchas promesas de mejoría que no se están dando. Inclusive el incremento en los últimos días del transporte, merced al aumento del combustible que tiene, corríjanme, un mercado liberado donde inclusive YPF está incrementando los valores de combustibles. Y está bien, porque lo que cayó es el peso. En consecuencia, todos tienen que. De hecho, todo el mundo está peleando ahora los precios. Bien, o el Ramiro, trabajador no está peleando su salario. Yo entiendo tu lugar. Ramiro, yo entiendo tu lugar de economista. Vos decís, hay que emprolijar cuentas, hay que hacer esto. Ahora, vos imaginate que ahora nos están mirando los televidentes, te están escuchando diciendo, está bien que suba todo. O sea, al mismo asalariado que está ganando, que va a ganar seguramente ¿Cuánto fue la inflación? 15%. Con estos datos. A ver, ¿está bien que pelee el asalariado el aumento de precio, el aumento de salario? Por supuesto. Y está bien que lo haga YPF, que sus ingresos se acomoden a la nueva situación, por supuesto. Porque acá lo que cayó fue el peso. Ajá. Entonces todos estamos en una puja distributiva intentando acomodarnos, es decir, mira, este peso vale menos, necesito la situación acomodarla. Entonces todo el mundo aumenta los precios, el asalariado, YPF, Doña Rosa en el kiosco y Coto en el supermercado, todos, porque el que cayó fue el peso. Hagamos un punto de Rosa. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Bueno, imaginemos que uno de mis clubes, Argentino de Quilmes, va a jugar contra el Manchester United en Old Trafford. Sabemos quién pierde, ¿no? O sea, el trabajador sabe que con un 4.5 de aumento de YPF en sus combustibles
la Premium a 27,33 y la Super con 23,57, desde la escuela primaria te dice que esto se traslada a los productos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, no hay forma de que alcanzar una meta inflacionaria con estos valores. El precio de nafta tuvo Sí. lo que se dice una doble Nelson. Aumentó el precio internacional del barril de petróleo, 8 o 9 dólares, Sí. y además la suba del dólar también impacta en los costos de la nafta, con lo cual por eso va a subir. Por eso es importante que la solución no es devaluando. Y los televidentes tienen que saber, este año el salario no le va a ganar a la inflación. El salario va a estar muy justo con la inflación. Repetilo. Este año nosotros proyectamos una inflación que va a estar en la zona de 19% y el salario, la paritaria, va a estar en la zona de 18%. O sea que en el mejor de los casos la carrera salario-inflación va a estar empatada. Y la forma de dinamizar la economía va a ser con el crédito. Sin contar que el salario se viene deteriorando. El poder adquisitivo del salario no tiene frenos desde hace varios meses. No, en 2016 fue la caída del salario real. El salario perdió 6 puntos contra la inflación en promedio. 2017 se recuperó 3 puntos y este año le va a empatar a la inflación en el mejor de los casos. Entonces, ¿Empate con penales o empate sin penales? no, creo que puede haber con penales, pero va a estar complicada la pelea inflación, Sí. Para el salarios. Para el trabajador ataja Para el Miguel trabajador Domingo va a estar complicado o Chiquito Romero. y hay que ver. No, por eso es importante el tema de la cláusula gatillo, que yo me siento un poco repetitivo, pero es importante porque es lo que garantiza el poder adquisitivo del salario. Entonces, ante todos estos aumentos, como bien dice Ramiro, los trabajadores también tienen que recibir aumentos, si no van a ser la variable de ajuste. Ahora, este precio, ¿no? Que vemos aquí en la placa tiene que ver con lo que sale el combustible en Capital y parte del Gran Buenos Aires. Sí. Esto quiero aclararlo porque yo vivo a 40 kilómetros de acá y la premium está a 30 pesos. Sí. Está por arriba de los 30. Sí. En realidad. Y Hay la otra Super no está placa. a 23, está a 27. Y no estoy tan lejos, estoy en el conurbano. Pero quiero agregarle a esto que, por ejemplo, en el Chaco, ¿no? Que sigue siendo parte de nuestro territorio nacional, Chaco y mirá, Corrientes. lo que decía recién, 30,29. Lo mismo que sale en el Chaco, yo lo estoy pagando acá a 40 kilómetros de la capital federal. Es decir, Tenemos esto- un precio en dólares de la nafta muy alto y eso lo explican dos componentes. El componente impositivo fuerte que tiene y otro que claramente es una señal de atraso cambiario. Por eso tenemos un precio de la nafta al litro en dólares alto respecto a nuestros pares. Es una realidad que Argentina, por pisar todos los precios, principalmente de la energía y el transporte público, de la energía en particular, llegamos a una situación de crisis energética o como mínimo perdimos el autoabastecimiento energético y ya teníamos un déficit comercial de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares. Es decir, Ahora, evidentemente el camino de pisar precios no solo no soluciona los problemas, los agrava, como ya vimos. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay un tema de los precios importantes, pero también quedó demostrado en estos 2 años que frente a los aumentos tarifarios, si no se administra cómo es el mercado de nafta, por ejemplo, la producción de petróleo en este bienio 2016-2017 tuvo su mayor caída de los últimos años. Por lo tanto, no solo con liberalizar los precios es la solución. Tiene que haber una política de administración del Estado de garantizar que la rentabilidad que tienen ahora las empresas energéticas se traslade también a inversiones, porque si no es simplemente un aumento de las ganancias. Nos tenemos que ir, así que nos quedan 30 segundos cada uno. Son docentes los tres, son excelentes economistas. Apelamos a vuestro poder de resumen. Por el profesor Furiase comenzamos. 30 segundos. Me parece que, nada, el mensaje es este. La película del año, me parece que lo va a tener que hacer el gobierno es afinar la coordinación, ¿no? Me parece que hay coordinación, se va a tratar de bajar el déficit, el Banco Central va a ser menos exigente con la tasa que va a poner para bajar la inflación y eso va a generar un poquito de espacio para que haya algo de mayor crecimiento de lo esperado. Nosotros estamos viendo que la economía va a crecer 2,5% este año, una inflación en la zona de 19%, salarios que van a estar muy justitos y lo que va a dinamizar la economía van a ser las exportaciones, porque Brasil va a estar mejor y eso va a dinamizar, un poquito de dólar más alto también, y el crédito al consumo y a la inversión. Me parece que por ahí va a estar la lógica, pero lo que hay que hacer es coordinar, porque si el gobierno está tratando de desarrollar el mercado hipotecario y está liberalizando las naftas, no puede permitirse que la devaluación sea rápida. Entonces me parece que es importante coordinar los distintos ejes. Está bajando subsidios para bajar el déficit, la devaluación tampoco puede ser rápida porque presionan los costos. Tiempo NBA. Doctor Castiñeira, sus 30 segundos. A ver, la globalización globalizó la manera de hacer macroeconomía. ¿Qué quiero decir con esto? No intentemos inventar reglas en Argentina.
Las reglas, de hecho, a los que le fueron bien, intentemos nada más que copiarlo. Y con eso ya vamos a caminar por pasto pisado y vamos a llegar bien. Si no, vamos a tener que mirar el mundo por YouTube. Lo cual yo no tengo ganas. Yo quiero que el mundo venga a la Argentina. Y para eso necesitamos que las mismas reglas del mundo estén en Argentina. Martín Alfi. No, yo creo que hay una sumatoria de errores de diagnóstico de este gobierno desde que asumió hasta este momento. Me parece que no hay recetas mágicas. Cuando seguimos las recetas mágicas del exterior no nos fue muy bien en los años 90. Y me parece que lo importante es que no se transforme el salario de los trabajadores en la variable de ajuste frente al problema inflacionario. Entonces es importante tener en cuenta las cláusulas de gatillo y es importante tener en cuenta que el impacto del dólar en los precios puede ser sensible. Bueno, el Black Power periodístico, nos podemos arrogar este tema. Gracias para todos los que están detrás de cámara, para el equipo técnico, microfonistas, productores, coordinadores, toda la gente que trabajó. A ustedes los volvemos a comprometer, es sano debatir, sobre todo para aquellos que hemos sufrido los tiempos en que no se podía hablar de estos temas, o por hablar nos terminaban metiendo en algún celular. Una vez Un más, placer. Sí, una vez más gracias y los Sí, comprometemos muchas gracias en por la cualquier invitación. momento, los llamamos y de urgencia para que nos vengan a explicar qué está pasando. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ahora continuamos con una pausa breve, ¿sí? Cuidemos nuestros parques nacionales del fuego. Tiremos latas y botellas de vidrio en los cestos para evitar el efecto lupa. Si vemos una fogata mal apagada, terminemos de apagarla con agua y avisemos al guardaparque. Para cuidar a los parques nacionales del fuego, necesitamos tu ayuda. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayúdanos a encontrar a Axel Rodrigo Acuña Olivar. Falta de su hogar en Villa Ángela, provincia de Chaco, desde el 25 de mayo de 2013. En ese momento tenía casi 2 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. www.jus.gov.ar/JusChicos. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayúdanos a encontrar a Juan Agustín Bataglia. Falta de su hogar en la provincia de Formosa desde el 24 de diciembre de 2010. En ese momento tenía 8 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. www.just.gov.ar/JusChicos. Este 14 de febrero, volvé a enamorarte. Regresa el poeta más romántico de la historia. Marco Antonio Solís te cautivará con sus melodías. Adquirí tus entradas en compratuticket.com. El 14 de febrero ya tenés una cita en el Hipódromo de Palermo.
Medical Hair es miembro de la International Society of Hair Restoration Surgery, European Society of Hair Restoration Surgery, Asociación Médica Argentina,